Fantasmas. ¿Hay vida tras la muerte? Sobre la existencia de aparecidos y casas encantadas. ¿Qué es un aparecido? Un aparecido es un ser no muerto que habita en nuestro mundo y que al menos tiene la capacidad de materializarse o interactuar con el mundo en el que vivimos. A un aparecido que llega a materializarse también se le denomina espíritu o espectro, pero suele ser más frecuente el caso de aparecidos que solo se muestran a través de sonidos, desplazando objetos o a través de la comunicación con un medium. Los espíritus y apariciones muchas veces tienen características que indican que son simultáneamente materiales e inmateriales. Esta paradoja bien puede ilustrarse con un ejemplo. Supongamos que dos individuos están sentados en su casa cuando de repente advierten una aparición en la sala. Ambos la ven, y al comparar sus impresiones se dan cuenta de que la están viendo en la perspectiva adecuada desde los lugares donde cada uno de ellos está sentado. Entonces la aparición pone las manos sobre un libro que tenían sobre la mesilla. Da una vuelta, abre la puerta de la sala y se va, dejando la puerta abierta. Se esfuma mientras las dos atónitas personas siguen mirando la asombrosa escena. Uno de estos espectadores del suceso corre entonces hasta la mesilla y descubre que la aparición ha dejado una huella impresa sobre el libro. Pero una segunda mirada a la puerta de la habitación muestra que está cerrada y que presumiblemente no ha estado abierta en ningún momento. Por tanto, una vez puestos a analizar lo sucedido, nos damos cuenta de que la aparición era 1. Material, pues dejó su huella en el libro. 2. Inmaterial, ya que se desvaneció en el aire al salir de la habitación. Y 3. Alucinatoria, puesto que produjo en los testigos la ilusión de que había abierto la puerta cuando en realidad no la había tocado. Este incidente hipotético es un buen ejemplo de las grandes dificultades que tienen que afrontar los parapsicólogos al estudiar las apariciones. Estos espíritus parecen capaces de crear sus propias leyes cuando aparecen, unas leyes muy diferentes de las que gobiernan el mundo material. En cuanto a las casas encantadas y lugares malditos, son construcciones o zonas en las que tras varios estudios de expertos en el tema, se ha demostrado una gran predisposición físico-psíquica para las apariciones de entes o fuerzas del más allá. Algunos de estos lugares han estado incluso relacionados por algunos investigadores con portales dimensionales que eran capaces de comunicar nuestro mundo, no solo con el mundo de los muertos, sino también con civilizaciones de fuera de nuestro planeta. Existen cantidad de relatos e historias sobre espíritus y casas encantadas. La mayoría de ellos datan de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. He aquí algunas de estas historias o leyendas sobre apariciones y lugares encantados. Las manifestaciones de la casa de Hydesville y el miedo sufrido por la familia Fox, que la habitaba en 1848, es quizás
el caso mundialmente más famoso de Casa Encantada. En este lugar, todas las noches, una inteligencia invisible se revelaba a sus habitantes por medio de ruidos violentos y continuos, abriendo y cerrando las puertas, agitando los muebles, arrancando las mantas de las camas, etc. Manos frías y ásperas tocaban a las jóvenes señoritas Fox, y el suelo oscilaba a causa de una acción desconocida. Por medio de golpes en las paredes, siendo designada cada letra del alfabeto por un número de golpes correspondiente, aquella inteligencia decía haber vivido en la Tierra. Deletreaba el nombre de Charles Rosna, indicaba su profesión de buhonero y describía varios detalles sobre su trágico fin. Detalles que nadie conocía y cuya exactitud fue comprobada por el descubrimiento de huesos humanos en la bodega de la casa, en el lugar exacto que indicaba el espíritu como sitio donde había sido enterrado su cadáver después del asesinato. Aquellos huesos se encontraban mezclados con fragmentos de carbón y cal, lo cual demostraba la intención evidente de hacer desaparecer todo rastro de aquella muerte misteriosa. El Instituto Metapsíquico Internacional, creado en 1919, cuya sede está en París, recoge entre sus registros de sucesos paranormales el siguiente caso de Casa Encantada. Estos sucesos acontecieron en una farmacia de una pequeña localidad francesa. Durante varios días, una fuerza extraña a toda naturaleza conocida se dedicaba a mover y desordenar los objetos hallados en la farmacia. De las estanterías cayeron cajas de pastillas y sellos, especialmente al pasar la criada, intentando reponerlas en su sitio y volviéndose a caer estas varias veces. Después cayeron tarros, incluso uno de grandes dimensiones, el cual contenía 2 kilos de naftalina. El farmacéutico fue a hablar con el párroco de la localidad, quien le entregó unas medallas de San Benito. Estas fueron puestas sobre las estanterías. Poco después, y sobre la cabeza de la criada, cayeron 2 botellas de litro, una botella vacía y un mortero, todo ello a pesar de las medallas. Un gran tarro se fue a estrellar a unos 2 metros de distancia del lugar en el que, por lógica, debía de haber caído. Todo ello tras esquivar un mueble. Otro tarro que estaba puesto en el suelo dio un salto para irse a estrellar en el mismo lugar donde lo hizo el anterior. Ante esto, el párroco decidió ir a la farmacia y bendecir toda la casa. Pero 5 minutos más tarde, otro tarro fue a estrellarse cerca de la puerta, donde se encontraban todos reunidos. Otro día, mientras la criada estaba limpiando la farmacia, cayeron a sus espaldas, y desde una altura de 1,5 metros, 2 botellas de litro, varios paquetes y una balanza de precisión metido dentro de una campana de cristal. También se dio el caso de que un frasco de 2 litros se encontró cambiado de sitio, a unos 8 metros del lugar donde debería de estar. Otro día, estando varias personas presentes, salieron disparados de un armario empotrado, varios embudos y un mortero de mármol de 20 kilos de peso. A los pocos días se produjo algo más sorprendente. Todos los objetos que había en el laboratorio, sombreros, calzado, paraguas, periódicos, etc., se pusieron a danzar en el aire. Incluso una silla se elevó a unos 2 metros de altura. Estos sucesos terminaron al cabo de un tiempo y ya no volvieron a producirse.
Robert Tuckett, investigador del Instituto Metapsíquico Internacional, nos narra su experiencia tras su llegada a una clínica en Arcachon, Francia, donde se estaban produciendo sucesos paranormales y fue requerida la presencia de un experto en la materia. Robert Tuckett relata en su informe que la primera noche que pasó en la clínica, oyó cómo daban 4 golpes a las 4 de la mañana en la puerta de su habitación. Golpes separados por un intervalo de unos 5 o 6 segundos. Se levantó al tercer golpe y abrió violentamente la puerta, la cual daba a un pasillo bien iluminado con lámparas eléctricas. No había nadie. Fue entonces cuando escuchó el cuarto golpe, dado tal como si se tratara de un puño invisible, sintiendo vibrar la puerta, todavía sujeta con su mano izquierda. El senador Talmadge, exgobernador de Wisconsin, describe un fenómeno de levitación en el que participó en Washington a finales del siglo XIX. La mesa tenía 4 patas. Era una mesa grande de té. Me senté en medio. Las 3 señoras mediums pusieron encima. Las otras 2 se colocaron al mismo nivel. Pusieron encima las manos, aumentando así el peso de 200 libras. Aproximadamente 80 kilogramos que sustentaba ya. Primeramente se levantaron 2 patas, luego las otras 2 se colocaron al mismo nivel que las primeras, y la mesa quedó suspendida en el aire a 6 pulgadas, aproximadamente 15 centímetros del suelo. Estando sentado encima, sentía un movimiento suave como si flotara. Permaneció algunos momentos suspendida y luego volvió a bajar lentamente. Citemos ahora el testimonio de Charles Cathcart, antiguo miembro del Congreso de Estados Unidos, hombre instruido e influyente. Estando el círculo constituido, me convencí de que el medium más poderoso era mi hijo Henry, niño de 7 años apenas. Tan pronto como la familia se puso en armonía con esta mediumnidad, se produjeron demostraciones inesperadas. El niño era mecido en el aire como una pluma. Levantado por los espíritus, era transportado hasta el techo, sobre las cornisas de las ventanas, en los rincones más elevados de las habitaciones, y colocado fuera del alcance de las manos humanas. A veces el niño se hallaba en estado de trance, y entonces decía cosas asombrosas de sabiduría y de belleza. Mas, a pesar de la confianza que la familia tenía en los tiernos cuidados y en el carácter de perfecta bondad de sus amigos los espíritus, la madre no podía ver sin ansiedad a su hijito bajo aquel poder anormal y suplicaba a los invisibles que no lo pusieran en estado de trance. Ellos le repetían sin cesar, mediante golpes en la mesa, que aquella influencia era bienhechora para el niño y les permitía llevar a cabo acciones mucho más sorprendentes que de otro modo. Pero como la señora Cathcart no pudo acostumbrarse a esta clase de mediunidad, los espíritus se abstuvieron amistosamente de continuar los trances. De gran valor son también las declaraciones del gran juez Edmonds, Chief Justice de los Tribunal Supremo de Nueva York, en su llamamiento al público, que aquí citamos. He visto una mesa de abeto de 1,20 m,
levantarse del suelo en medio de una reunión de 8 personas, volvérselo de arriba hacia abajo, a nuestros pies, levantarse por encima de nuestras cabezas y colocarse luego contra el respaldo de un canapé en el cual estábamos sentados. He visto luego esta misma mesa levantarse sobre 2 patas, bajo una inclinación de 45 grados, y quedarse así sin que pudiéramos volverla a su posición normal. He visto una mesa de caoba con una sola pata, teniendo encima una lámpara encendida, levantada a 30 centímetros al menos del suelo. A pesar de nuestros esfuerzos, y agitada como un vaso que se tiene en la mano, la lámpara permanecía en su sitio, pero las almendras entrechocaban. He visto a esta misma mesa columpiarse con la lámpara que tenía encima, y que hubiera debido caer al no estar sostenida de otra manera que por su propio peso, y sin embargo no ha caído, ni siquiera se ha movido. He visto tirar de algunas personas con una fuerza a la cual les era imposible resistir. Y aún en una ocasión en que yo unía mis esfuerzos a los de la persona de quien tiraban. Lo que refiero no es ni la centésima parte de lo que he visto, pero basta para demostrar el carácter del fenómeno. Pero no todos estos contactos con entes del otro mundo son tan pacíficos. El prestigiado parapsicólogo ruso Arkasov nos advierte de la peligrosidad que pueden llegar a entrañar estos contactos en la descripción de los sucesos acontecidos en una casa de campo en el distrito de Orlaks, Rusia Oriental, en 1888, donde la familia Shepov estuvo expuesta durante 6 meses a persecuciones ocultas. Los últimos acontecimientos en aquella granja nos lo describe Arsakov de la siguiente manera. Se oían golpes tanto de día como de noche. Los objetos cuidadosamente encerrados en armarios y cofres se encontraban esparcidos por las habitaciones. La inteligencia oculta se revelaba acompañando con golpes acompasados los cantos, las palabras y hasta los pensamientos. Se entablaron diálogos mediante golpes entre Orgutain, ingeniero químico agregado al gobernador de Orenburg, y los agentes invisibles, sobre cuestiones superiores a los conocimientos de los habitantes de la granja. De debajo de las camas y de los rincones de los cuartos salían globos luminosos y flotaban en el vacío. Apareció una mano de niño y, cosa más grave, se prendió fuego en varios lugares y hasta en los vestidos de la señora Skakpov, que estuvo a punto de morir abrasada. Fue preciso abandonar a toda prisa aquella habitación que había llegado a ser peligrosa. Durante el transcurso de los años 1901 y 1902, toda la prensa italiana se ocupó de una serie de sesiones dadas por la medium Eusapia Palladino en el Círculo Minerva, Génova, en presencia de los profesores Lombroso, Morselli, Porro y del escritor espiritual Vassallo, director del rotativo Secolo XIX, letrado muy conocido en todo el país y muy escéptico con relación a las cosas del espiritismo. Tras varias sesiones, he aquí
como la describió Vassallo en su periódico. El fenómeno dura demasiado tiempo como para que sea posible la alucinación parcial o colectiva. Por encima de la cabeza de la medium aparece una mano blanca que saluda a todos los presentes. Para que se desarrolle bien el fenómeno, son apagadas todas las luces, pues la claridad impide la materialización. Enseguida, siento detrás de mí el contacto inconfundible de una persona. 2 brazos rodean mi cuerpo, con pasión y con ternura. 2 pequeñas manos muy suaves, de iguales proporciones que la mano vista anteriormente, me cogen la cabeza y la acarician. Una misteriosa luz me deslumbra y recibo gran número de largos y numerosos y sonoros besos, cuyo rumor oyen todos los presentes. No puedo ser otro que mi difunto hijo Naldino, y mientras se enciende una vela, se ve dibujarse a mi lado la silueta que todos ven y que reproduce con exactitud los rasgos de mi pobre hijo muerto. Esta forma permaneció inmóvil allí durante algunos segundos. En la 4ª sesión, pudimos ver el fenómeno en su punto culminante. Aparece de nuevo mi hijo Naldino, que me da primeramente un largo abrazo, durante el cual siento en contacto con mi cuerpo, el cuerpo delicado de un niño de pocos años. Luego una multitud de besos que todos oyen perfectamente y algunas palabras en dialecto genovés. La medium no hablaba más que el napolitano, que oyen también todos y con un timbre de voz sobre el cual no puedo engañarme. Papá mío, papá caro, mezcladas con expresiones de fuerte alegría. De pronto el contacto con lo invisible, tan visible sin embargo, parece querer debilitarse, y cuando ya se iba a evaporar, me da un nuevo y fuerte abrazo, estampando en mi rostro 3 largos y apasionados besos, mientras me dice la voz: «Estos son para mamá». Se enciende entonces la luz eléctrica y, como si lo invisible nos quisiera dar una última prueba de su presencia, se renueva un fenómeno ya entrevisto por Lombroso en una sesión anterior. Vemos todos una forma humana, de completa semejanza con la ya descrita, avanzar hacia mí, extender los brazos y abrazarme. Una de sus manos toma mi mano derecha, mientras yo con la izquierda tengo cogida a la medium que, como podemos apreciar todos, continúa sentada en su silla, sumida en una profunda hipnosis. Jos Larsen, a comienzos del siglo XX, enviaría una carta al rotativo sueco Eco. En ella explica con total detalle la aparición de su esposa fallecida Ana. Este fenómeno se produjo ante la presencia de personajes de la aristocracia germana en Berlín en 1901. Lo sucedido en aquella sesión fue redactado en un acta firmada por todos los allí presentes. Veamos, pues, cómo vivió y qué fue lo que vio el propio Larsen. Se abrieron las cortinas, dejando ver un espectáculo maravilloso. Vimos todos a una esbelta mujer, vestida como una recién desposada,
con su velo blanco que la cubría desde la cabeza a los pies. Pero este velo parecía tejido con rayos de luz. Su rostro me era perfectamente conocido, como que 12 años antes yo había llevado a los altares a esta misma mujer, viva e igualmente hermosa. Estaba bellísima, con su velo sobre sus cabellos negros y luciendo encima de su frente una brillante estrella. En torno mío escuché no pocas exclamaciones de sorpresa, pero mis ojos no se apartaron de aquel ser tan amado, hasta que de nuevo se cerraron las cortinas. Poco después reapareció Ana, pero tal como era en nuestra casa. Avanzó hacia mí y así estuvo un rato con los brazos levantados en alto. Sus negros cabellos formaban el más delicioso marco en torno de su rostro. Llevaba desnudos los brazos y el cuerpo envuelto en un amplio ropaje de un blanco de nieve. Me miró con sus ojos negros y luminosos. Toda la figura respiraba la actitud que le era propia, con toda su expresión afectuosa. Era mi mujer viviente otra vez, aunque en la aparición se adivinaba algo de una belleza y de una armonía exquisitas, de una idealidad que no puede tener jamás un ser terrenal. Murmuré su dulce nombre y el sentimiento de una felicidad inexplicable se apoderó de mí. Silenciosamente se deslizó un buen trecho por la sala. Entró en el gabinete y cayeron las cortinas. La estancia estaba perfectamente iluminada y todos los presentes muy tranquilos y serios. La médium no se había movido de su asiento a la vista de todos nosotros mientras duró la aparición. Aunque más sorprendente es la narración que nos hace la señora Marriott de una sesión celebrada en casa del medium Eglinton, en Londres, en 1884, en la que pudieron observar con completo detalle la formación de un cuerpo material. Eglinton se mostró primeramente en pleno trance ante nosotros. Entró en la sala de espaldas, con los ojos cerrados y respirando con gran dificultad, como si luchara contra la fuerza que lo empujaba hacia nosotros. Una vez allí se apoyó en una silla y se vio salir de su costado izquierdo, como una especie de vapor, una sustancia semejante al humo. Sus piernas aparecían iluminadas por luces que las recorrían en todos los sentidos, y como un velo blanco empezó a extenderse por encima de su cabeza y de sus hombros. La masa vaporosa iba aumentando sin cesar, y la sofocación del médium aumentaba también y se hacía más intensa, mientras que manos invisibles iban sacando de su costado grandes cantidades de una especie de ligera gasa y la depositaban en el suelo formando capas superpuestas. Íbamos siguiendo todos con atención reconcentrada el curso y los progresos de semejante trabajo. De pronto, toda aquella masa se evaporó y en un abrir y cerrar de ojos, vimos todos juntos a Eglinton, a un espíritu perfectamente formado. Nadie pudo decir ni cómo ni dónde vino aquel fantasma, pero lo cierto era que estaba en medio de nosotros. Observemos ahora este caso de prueba evidente de que no siempre se trata de casos de espíritus de muertos, sino que también
puede llegar a tratarse de espíritus de vivos. Veamos pues el caso del Dr. François Montiel en 1934. A eso de las 10 de la noche se disponía a trabajar, como todas las noches, en su domicilio. Tuvo entonces la extraña sensación de que no estaba solo en la habitación. Notó después que por la habitación se paseaba una presencia que más tarde se sentó en un sillón situado frente a él, y a la que veía de forma borrosa, como a través de una nebulosa. A la mañana siguiente fue a visitar a una de sus pacientes que se hallaba fuera de todo peligro y en curso normal de convalecencia. «Espero no haber molestado anoche», le dijo la señora. «Como me aburría sola en mi habitación, fui a hacerle una visita y lo vi en su mesa de trabajo». El más fantástico, sin duda, de los casos comprobados es el del fantasma del monje, lo cual sucedió en Francia, en una mansión del siglo XVII, que había sido residencia de una comunidad religiosa expropiada por la Revolución Francesa. Esos sucesos acaecieron en 1955, 4 días después de que sus nuevos inquilinos se instalaran en la nueva morada. Todo comenzó una noche. Estando la dueña de la mansión en su habitación, que anteriormente había sido la habitación del prior, se le apareció un monje. El monje avanzó hacia la chimenea y se arrodilló. La dueña oyó perfectamente el ruido producido por las rodillas al golpear el suelo, y sin osar moverse de su cama, contempló llena de terror cómo el monje se levantaba e hincaba de rodillas 3 veces. Luego se levantó y desapareció por una alcoba. Días después volvió a entrar el monje en la habitación. Se arrodilló de nuevo ante la chimenea y entre sollozos golpeó con su frente el suelo por 3 veces, y se le podía oír decir con voz lejana la siguiente plegaria: Señor, misericordia, ten piedad de mí, Dios mío. Jesús, perdóname. Al erguirse esta vez, reparó en la presencia de la nueva inquilina y dirigiéndose a ella le dijo: ¿Qué hace usted aquí? Nadie tiene derecho a turbar la quietud de esta casa, que ha sido construida por religiosos para servir a la gloria de Dios. Temblando de miedo, la dueña consiguió contener la calma y le contestó: ¿Y usted, padre, por qué está usted aquí? ¿Es usted un ser normal? ¿Por qué viene usted a orar en esta casa? Entonces el monje, tras un gesto de perplejidad, no se sabe si por la sorpresa de encontrarse a esa intrusa o por las preguntas realizadas, respondió: pobre hija mía, hace siglos que yo rezo aquí y no rezaré nunca lo suficiente para borrar mis pecados, para hacer olvidar los sufrimientos de los que soy responsable y los crímenes que cometí en nombre de Dios y de la religión. Dijo después que en un calabozo había muerto de hambre y sed un hombre, y que sentía remordimientos por haber permitido este martirio por cobardía. Indicó también que buscaba en la mansión una virgen de piedra, Nuestra Señora de la Antorcha,
y que debía volver a colocarla en la hornacina que estaba en la chimenea. El fantasma fue visto también por un amigo de la dueña, que pasó una noche allí y que por el pánico causado por la aparición, se marchó al jardín de la casa durante el resto de la noche. Fueron vistos otros fantasmas también, entre ellos el de un obispo, pero el que aparecía con mayor asiduidad era el del prior. La dueña se atrevió un día a tocar al fantasma, y su mano lo atravesó, sintiendo enseguida un fuerte dolor, como si se tratase de quemaduras producidas por el hielo. Durante algún tiempo tuvo la mano y el brazo inflamados y con pequeñas quemaduras en la piel. Tras una buena temporada sin producirse aparición ninguna, se le volvió a aparecer a la dueña de la mansión, pero esta vez ella pudo observar que a la hora de orar, éste elevaba sus brazos en los que se apreciaba la ausencia de manos, viéndosele de forma clara los muñones. El monje, con un triste hablar, dijo que había sido asesinado, sin el consuelo de la religión, por unos malvados, a muy pocos pasos del lugar donde por cobardía dejó martirizar y morir a un hombre. Tras contarle la triste historia de su muerte, se levantó y le suplicó a la joven mujer que le hiciera grandes signos de cruz y que lo rociara con agua bendita. De ámbito más reciente de la historia narrada por un joven muchacho a mediados de la década de los 70. Mientras estaba cumpliendo con el servicio militar en un acuartelamiento a las afueras de Madrid, este soldado descubrió durante una guardia, en un lugar medio escondido en las inmediaciones del cuartel, el cadáver del amigo y compañero de armas, al que se disponía a relevar, con muestras evidentes de haber recibido un disparo en la frente. El fusil con el que había estado haciendo la guardia de seguridad yacía allí, a su lado. De uno de los bolsillos del uniforme del fallecido sobresalía una hoja de papel en la que había escrito un mensaje para su padre, comentándole de forma asombrosa que, mientras hacía guardia la jornada anterior por la noche, se le había aparecido una mujer bellísima, vestida con muchos velos, que le había estado hablando del cosmos y de las muchas vidas que hay fuera de la Tierra. Le había contado también que el límite de la felicidad, en el lugar de donde ella provenía, era infinito y que lo invitaba a irse con ella. Él tuvo miedo, suponemos que entre varios motivos. El mayor bien podía ser debido a causa del temor que le ocasionaba el abandonar la responsabilidad militar que tenía en aquel preciso momento. Y, a pesar de lo tentador de la propuesta que aquella bellísima mujer le había hecho, al final no se atrevió y la vio alejarse. Naturalmente, tras esta visión quedó totalmente conmocionado y se pasó todo el día siguiente dándole vueltas a lo sucedido aquella noche. Eso sí, jamás se le llegó a ocurrir comentar algo de lo sucedido con nadie, pues tanto sus compañeros como superiores se burlarían de él y sería el hazmerreír de todo el cuartel. Pero en un momento dado le sobrevino un gran arrepentimiento por no haberse marchado con ella. Recordó entonces lo que esta bellísima aparición le había dicho referente a que podría reunirse con ella siempre que lo quisiera. Así pues, a este joven soldado se le ocurrió que la mejor manera de volver a juntarse con esta aparición era quitándose la vida. Al día siguiente, durante otro nuevo turno de guardia nocturna, decidió quitarse la vida. El soldado que encontró el cadáver inexplicablemente decidió no enseñar la carta a nadie, ni a sus oficiales, ni al destinatario de la misma.
Tras dar parte del hallazgo, y por las extrañas circunstancias del caso, fue acusado de la muerte del centinela, lo que le ocasionó 14 meses de arresto entre rejas. Pero al no encontrarse ninguna prueba concluyente que lo incriminara, fue dejado en libertad. Años después de este caso, también en un cuartel de las afueras de Madrid, aconteció otro caso muy similar que fue descrito así por el periódico Diario 16. El cadáver del soldado Carlos Azúa Molinero fue encontrado esta mañana en la garita del centinela, al realizar el relevo de la guardia, con un disparo de bala en la cabeza, según informó el cuartel general del aire. Se desconocen las causas que motivaron los hechos. Si bien el estado depresivo en que se encontraba la víctima esa misma tarde, según relatan sus compañeros de servicio, hace suponer que se trata de un suicidio. La duda que nos surge es si estaría este otro joven soldado, pensativo y triste por la misma razón que el soldado del caso anterior. Misteriosamente, con el paso de los años, esta oleada de apariciones y casi parapsicológicos han sido decreciente hasta suceder prácticamente solo en las pantallas de las salas de cine.